Buenos días a todas y a todos. Hoy vamos a continuar estudiando la Ley 19.587 y el Decreto Reglamentario 351 que es aplicado a las industrias. Este decreto contiene cuáles son las normas técnicas en cuanto a las condiciones de seguridad e higiene que deben cumplir los establecimientos industriales. Vamos a comenzar con lo que son los planos de organización. Los planos de organización son representaciones gráficas donde se pueden ver los espacios y cómo están constituidos, ya sea desde su mobiliario, por ejemplo acá vemos sillas, escritorios, sillones, sectores de mesas, y cómo está compuesta su materialidad y la organización del trabajo. Acá les traigo un ejemplo de un establecimiento comercial donde hay un área de acceso y de espera, un área de sector de oficinas, un sector de despacho principal y un sector de baño. Y vemos que existen distintas materialidades. Aparentemente para el sector de oficinas está compuesto por una ventilación de 2 grandes ventanales, pisos de madera, y en el sector de baños no tiene ventana, pero vemos que los pisos son de cerámica. ¿Para qué nos interesan estas cuestiones? Bueno, primero por 2 cuestiones. La materialidad y los sistemas constructivos están tipificados en lo que es la Ley de Higiene y Seguridad. Lo que a nosotros nos permite, por un lado, prevenir accidentes y enfermedades, porque son más fáciles de limpiar, y por otro lado nos permite calcular qué cantidad de elementos de madera hay en un sector porque pueden ser propensos a focos de incendio. Bien, ahora bien, si nosotros vemos una industria que es un poco más grande, vemos que dentro de un establecimiento ya hay áreas también definidas. Y es importante poder leer estas áreas. Nosotros tenemos, si vemos en la imagen, un sector de acceso vehicular donde se dejan las materias primas. Tenemos adentro definidas un sector de circulación peatonal donde transportan las mercaderías, un sector de circulación vehicular por donde se mueven los autoelevadores, un sector de acopio que está primeramente marcado en el piso y después sobre mobiliarios. Recordemos que los sectores de acopio son importantísimos. Un acopio es el almacenamiento, ya sea de materia prima o de cosas. Nosotros debemos almacenar lo más pesado abajo y lo más liviano arriba, por una cuestión de seguridad y manipulación. Tenemos sectores definidos de lugares de espacio de guardado de herramientas, por ejemplo, o de partes de maquinarias que necesitamos utilizar para la producción o de equipos de protección personal que están separados del área de almacenamiento de las materias primas. Tenemos un área de producción donde se concentra la gran mayoría de las maquinarias y donde ahí se concentra, por ejemplo, la mayor cantidad de ruidos, donde aumentan las temperaturas por el aumento de calor de las maquinarias, se puede dar o no se puede dar. Y tenemos un área de oficinas, ¿no? Donde se encuentran trabajando los técnicos en computadoras, con computadoras y otras cuestiones. ¿Esto qué nos permite a nosotros? Visibilizar, de acuerdo a los sectores, cuáles son los riesgos. Fíjense que en esta imagen empiezan a aparecer las señalizaciones en todas estas interrelaciones. Hay señalizaciones aparentemente sonoras, hay señalizaciones en el piso y hay señalizaciones pegadas a la pared que nos permiten o nos dan cuenta cuáles serían los riesgos que hay en las fábricas. O sea, nos permiten prevenir, digamos, de alguna manera los riesgos. Bien. ¿Y qué establece el decreto 351? Que es lo que vamos a empezar a ver. ¿Cómo prevenir las enfermedades en los sectores higiénicos? Es decir, por un lado establece qué cantidad de inodoros, lavabos y duchas debe haber en un establecimiento. Establece que hasta 5 personas necesitamos un baño con esas características.
Entre 10 y 20 personas necesitamos un baño para cada sexo, con un inodoro, un lavabo y una ducha de agua fría y agua caliente. Y a partir de las 20 personas se agrega un inodoro, un lavabo y una ducha o un urinario. Ahora bien, los vestuarios, por ejemplo, deben estar construidos a partir de las 10 personas. Los vestuarios, el equipamiento de los servicios sanitarios, en este caso los baños, deben ser construidos de fácil limpieza. ¿Qué quiere decir? Los pisos nunca pueden ser de madera, los pisos tienen que ser de cerámico, el mobiliario tiene que ser, por ejemplo, puede ser de PVC, que pueda tener algún color, en este caso vemos que es un color tipo madera, pero es PVC, que sea de fácil limpieza, que sea higiénico. Los cielorrasos, que es la parte, digamos, de arriba, que sería el techo, tienen que ser también de fácil limpieza. Muchas veces lo que son los baños no tienen cerámico, pero se exigen pinturas lavables, ¿sí? Porque los baños tienen que ser también, las paredes tienen que ser higiénicas. Todas estas cuestiones empiezan a aparecer en las inspecciones que hace tanto la RT como el profesional. Y eso está tipificado en el decreto 351. Fíjense que por cuestiones de ventilación, muchas veces los baños no llegan hasta el techo. Los baños tienen que estar ventilados y si no están ventilados tienen que tener tirajes de extracción forzada, digamos, de aire o ventilación de aire. Bien, vemos en las cocinas industriales pasa lo mismo, que tenemos materialidades de fácil limpieza, iluminación acorde, áreas de ventilación. Fíjense que en la cocina no hay un área de ventilación, pero tenemos una campana de extracción. Eso está establecido también en la legislación. Se establece que debe haber áreas de comedor y áreas de descanso, obviamente no para un comercio chico, pero sí ya para una industria. Fíjense que los materiales de las mesas y sillas también son de fácil limpieza. Cuando hablamos de constructividad, hablamos de, por ejemplo, que no haya sectores donde haya madera pura, ¿sí? O en los edificios viejos, por ejemplo, los entretechos estaban conformados por madera y arriba le colocaban tierra como aislante, ¿no? Que en las construcciones nuevas esto no sucede. Bien, otro factor de riesgo que vamos a estudiar es el orden y limpieza. Y cuando hablamos de orden y limpieza no solamente hablamos de mantener la higiene del piso, de la pared o el techo, sino que hablamos de, por ejemplo, cómo acopiamos los materiales, dónde lo vamos a acopiar, por dónde va a ser la circulación. Si nosotros tenemos un establecimiento industrial, la parte de las instalaciones eléctricas tiene que estar cerca de las maquinarias donde nosotros vamos a trabajar. No podemos tener un sector de maquinarias en el centro de un espacio y que los cables empiecen a pasar por el piso, donde un trabajador se pueda accidentar. Tenemos que estar pensando todas estas cuestiones. Tenemos que estar pensando que los lugares de acopio tienen que estar cerca de los puestos de trabajo. Nosotros no podemos movilizar diariamente todos los puestos de trabajo. Entonces hay que empezar a diseñar ese puesto de trabajo o esa organización. Con esto nos evitamos, por ejemplo, la caída de distintos niveles, golpes por objetos, electrocución, que es muy común. Todas estas cuestiones son las que pensamos en cuando organizamos un esquema de trabajo. Bien, y un poco en esta imagen aparece sectores muy comunes en las industrias donde, por ejemplo, nosotros tenemos que tener bien señalizado dónde tiene que estar el tablero eléctrico. Todos los trabajadores tienen que saber dónde está. ¿Y por qué? Porque ahí tenemos las llaves térmicas de corte.
Fíjense en que en los lugares donde hay tensión, las circulaciones y las trabajadoras suelen estar marcados en el piso. Todos los cables que estén defectuosos deben ser retirados. Y acá empiezan a aparecer otra vez lo que son las señalizaciones, ¿sí? Fíjense en esta figura, en esta imagen de arriba, donde aparece no solamente un cono de seguridad, sino una línea demarcando la circulación en el piso y cartelerías. Ya empieza a ver la cartelería de advertencia, que recuerden que son las amarillas, y las cartelerías de obligación, ¿sí? Ahí está el uso de los guantes, por ejemplo. Bueno, y un poco es esto lo que vamos a trabajar esta semana. Lo que ustedes van a hacer es, ustedes van a organizar un plano, digamos, con distintos puestos de trabajo de una fábrica textil y van a organizar, por ejemplo, sectores de acceso, sectores de acopio, sectores de oficina. Van a tener que determinar qué cantidad de baños por la cantidad de trabajadores que hay, que va a requerir ese lugar, dónde va a estar el espacio del comedor, dónde van a estar los espacios de vestuario, siempre pensando que hay distintos focos de peligro. Por ejemplo, la cocina es un foco importante de incendio, entonces debería estar lo más apartado posible del resto de los sectores de trabajo, o apartado de lo que son las vías de ingreso o egreso de personal, porque ante un principio de incendio el trabajador tiene que salir lo más alejado posible de los focos de incendio, y empezamos a entender que las cocinas son los principales focos de incendio. Y un poco lo que ustedes van a hacer es la organización en cuanto a las condiciones de seguridad de una industria y proponer algunas medidas preventivas. En este marco, ¿sí? En servicios higiénicos, en orden y limpieza y, bueno, en electrocución. Y en vías y cómo tienen que ser las vías de salida. Trabajando un poco con estos temas. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy.